Lorena es jueza del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 13 y directora del Observatorio del Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Lorena nos estará apoyando hoy con una sesión y un tema muy, muy interesante sobre el lenguaje claro. Así que la sesión se denomina Lenguaje Claro en el Sector Justicia, Fundamentos del Lenguaje Claro. Así que bienvenida Lorena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Será un gusto escucharte y te dejo el micrófono y el espacio. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a Red Ciudadana y a RIJA. Es un placer para mí compartir este día con ustedes y bueno, contarles un poco, la escuchaba Sandra, un poco la experiencia, ¿no? Desde el juzgado y desde el observatorio en lo que tiene que ver con justicia abierta, ¿no? Para eso les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven? Sí, bien. Bueno, un poco la idea de hoy es contarles como me presentaron sobre el lenguaje claro, pero para contarles la experiencia del juzgado y del observatorio del lenguaje claro en esa temática, quiero mínimamente introducir por qué empecé a trabajar en lenguaje claro, y para eso obviamente tenemos que tener en cuenta que el lenguaje claro es un modo de transparencia en el marco de justicia abierta. Ustedes ven ahí un libro que se llama Justicia Abierta, la idea de la práctica. Es un libro que escribimos desde el juzgado con el apoyo de la Embajada de Suiza, de acá en Argentina, donde contamos la experiencia, y ahí lo pueden descargar porque es gratuito y también hay una versión en inglés. Pueden descargarlo y mirar toda la experiencia del juzgado en justicia abierta en la aplicación, lo que Sandra y Álvaro venían contando, en la aplicación concreta de los ejes de justicia abierta, a el trabajo diario de un juzgado penal contravencional y de faltas de la ciudad. En ese libro pueden encontrar todos los ejes de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuenta, de la innovación tecnológica, que un poco también hacían referencia en cuánto es necesario y cómo es necesaria para poder implementar los ejes de justicia abierta. Hoy específicamente vamos a hablar sobre transparencia como el lenguaje claro, como un modo de transparencia y como también un modo de rendir cuentas, porque si nosotros queremos transparentar nuestra actividad y rendir cuentas de nuestra información y de la actividad, la misma tiene que ser obviamente en un lenguaje que sea comprensible para los ciudadanos. En esta lógica, desde el juzgado, rápidamente les cuento que estamos usando redes sociales desde el 2015, donde tenemos cuenta en Twitter, en Instagram, donde publicamos toda la información que nosotros producimos, tanto la agenda de audiencias del juzgado como distinto tipo de información de cuando estamos de turno, de cuando yo me tomo licencia, todo esto como la posibilidad de transparentar la información por parte del juzgado, porque todos bien sabemos que hay falta de confianza a nivel de los poderes judiciales en general, con lo cual esta posibilidad de llegar a la comunidad a través de las redes sociales nos da la posibilidad de tener un contacto más directo con los ciudadanos y las ciudadanas. En esta lógica nosotros también publicamos las resoluciones en las redes sociales semanalmente, lo hacemos en formato de resoluciones, como pueden ver a la izquierda, y también lo hacemos con infografías, porque también entendemos que las personas que acceden a este tipo de información obviamente no necesariamente conocen y ni tienen formación jurídica, con lo cual la posibilidad de brindar este tipo de información en otro tipo de formatos, que también cuando hablemos un poquito más adelante vamos a retomar esta idea de tener en cuenta la posibilidad de generar información en otros formatos que no sea la propia resolución, nos da la posibilidad de que las personas puedan comprender las decisiones judiciales, por ejemplo, usando infografías como otros recursos que utilizan también otras disciplinas.
Desde el juzgado tenemos una página web que pueden acceder. Ahí van a encontrar toda la información y todos los ejes de justicia abierta que les mencionaba que trabajamos y toda la información que tenemos. Y como comentaba Sandra también, nosotros más allá de la cuestión de recursos y demás, tenemos nuestra propia base de datos abiertos, ¿sí? Es una base de datos donde está toda la información de todas las resoluciones y sentencias del juzgado, donde cualquier persona puede acceder. Se meten en la página web y acceden a la base de datos del juzgado, donde allí están cargadas todas las resoluciones, que lo hacemos una carga mensual, o sea, la base de datos está actualizada, y pueden acceder a las resoluciones. Como bien también, y creo que no llegó a tocar el tema Sandra, desde el otro lado del acceso a la información pública y desde la obligación que tenemos de publicar las resoluciones está la protección de datos personales, y para eso nosotros tenemos una herramienta de inteligencia artificial que co-creamos con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se anonimizan los datos, donde se generó un protocolo y anonimizamos distintos datos personales para poder publicar esta información. Y cumplir obviamente con la anonimización. Esta es una herramienta que es abierta, que hicimos ya la versión en 2.0, es accesible para todas las personas que quieran utilizarla, ya que es abierta, es gratuita y es pública, como todas las acciones que hacemos desde el juzgado, donde utilizamos todas herramientas abiertas y públicas, con lo cual a cualquiera que esté interesado después nos puede contactar y le facilitamos el URL para que puedan acceder. También, como les decía, como modo de eje de transparencia, rendimos cuenta de toda la actividad que hacemos del juzgado. Publicamos anualmente, semestralmente, las estadísticas del juzgado en cuanto a toda la información que hubo, tanto de resoluciones escritas como también de resoluciones orales, porque creemos que es fundamental generar una política pública a partir de la evidencia y generar los datos, obviamente, que tiene la posibilidad de tener esta información disponible para poder conocer los casos y a partir de ahí generar, como les digo, los cambios, no solamente externos, sino también internos. Pero ¿qué nos pasaba? Y ahora sí ya nos vamos a meter específicamente en la temática de la charla de hoy. ¿Qué nos pasaba cuando empezamos a aplicar los ejes de transparencia, de acceso a la información pública y demás? Vimos que, en definitiva, no garantizábamos el acceso a la información pública, los datos abiertos y toda esa información que nosotros estábamos publicando, tanto en redes o en la base de datos del juzgado y demás, no era entendible o comprensible por los ciudadanos, ¿no? Más allá de que nosotros podíamos cumplir con esta obligación que tenemos de mostrar y de rendir cuentas, lo cierto es que está claro que hay una barrera, ¿no?, en nuestro vocabulario jurídico entre los ciudadanos y las ciudadanas y el Poder Judicial. Con lo cual empezamos a trabajar y a sumarnos, ¿no?, a este movimiento de lenguaje claro que surge hace muchísimos años a nivel mundial, y en Argentina también ya hay muchas iniciativas que vienen y poderes judiciales que vienen trabajando en el uso del lenguaje claro, y en este sentido nos sumamos a empezar a modificar y a entender qué es el lenguaje claro. Todos sabemos que el destinatario fundamental de una decisión judicial es el ciudadano o la ciudadana, el que viene en búsqueda de un servicio de justicia, el que no pudo resolver su conflicto de manera individual y por eso acude a nosotros, con lo cual nuestra comunicación con el ciudadano tiene que ser clara, tanto en la estructura, en el diseño y en el contenido de la información que nosotros vamos a dar. Por eso decimos que una resolución, una sentencia va a estar en lenguaje claro cuando la estructura, el diseño y el contenido sea claro, de que el destinatario, ¿no?, que es el receptor de la información que nos desde el Poder Judicial
le vamos a brindar, va a poder encontrar fácilmente lo que va a necesitar, lo va a poder comprender y lo va a comprender de una sola vez cuando lo lea, ¿no? No tenga que leer 5 veces la misma oración para poder entenderla y va a poder usar esa información. Nosotros no podemos perder de vista que nosotros brindamos un servicio de justicia y estamos obviamente con nuestras decisiones judiciales afectando ciertos derechos de distintas personas que son sometidas a proceso. Con lo cual, nosotros tenemos la obligación, y esto a mí me interesa remarcarlo porque el lenguaje claro no es una moda, no es una tendencia, sino que es una obligación que tenemos. Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos fallos. Es una obligación que tenemos no solamente jurisprudencial, como les digo, sino también legal. Por lo menos en Argentina hay una ley de lenguaje claro en la Ciudad de Buenos Aires, hay una ley en la provincia de Buenos Aires donde hace justamente y obliga a los poderes judiciales, además de al Ejecutivo y al Legislativo, de que las resoluciones y los documentos administrativos tienen que ser en lenguaje claro. Con lo cual, no es que podemos optar por, bueno, esto lo voy a hacer en lenguaje claro o no, sino que ya es parte de una política pública donde efectivamente lo que tenemos que hacer es capacitarnos para poder aprender o modificar nuestra redacción en lenguaje claro. Como les digo, hoy no voy a darles una clase de lenguaje claro, sino a contarles algunas experiencias que tuvimos en el juzgado, ya que desde el juzgado trabajamos arduamente en establecer y en llevar a cabo las pautas de redacción, como pueden ver ustedes en la pantalla, tanto en la estructura, en el contenido y en el diseño de los documentos, para que los documentos, las sentencias, puedan estar redactadas de una manera que el destinatario pueda entenderlas. Para eso, como pueden ver ahí, tanto el texto tiene que tener obviamente una secuencia lógica. Que nosotros hablemos o escribamos en lenguaje claro no implica que no tengamos que dar argumentos, sino que obviamente los argumentos van a estar. Podemos citar jurisprudencia, todo lo podemos hacer porque no deja de ser una resolución judicial y un documento jurídico, pero que lo hagamos de una manera que la persona destinataria pueda entenderla, no implica que no tenga contenido jurídico, ni que tenga que tener un vocabulario que no pueda comprenderse. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener especial atención en cómo vamos a redactar, cómo vamos a poner las ideas. Ahí hay algunos tips de que tiene que haber una idea por oración, tiene que haber ideas centrales y en base a eso poder ser concreto en la manera en que uno escribe, no hacer oraciones extensas donde tengamos mucha información que no podamos identificar, estructuras simples, ¿no? En el diseño del documento, no tenemos que tener oraciones subordinadas. En el vocabulario también tenemos que prestar atención en cuanto a que sean palabras de fácil comprensión, no usar abreviaturas, evitar obviamente, como todos saben, palabras en latín. Bueno, tenemos que ser también inclusivos al momento de redactar, y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a emitir un documento. Usar los verbos obviamente de una manera correcta. Hay muchas cuestiones gramaticales que también obviamente tenemos que tener en cuenta. Y el diseño también es muy importante para que el documento pueda visualmente, ¿sí? Estar de alguna manera que sea más accesible. Y en esto creo que es muy importante que pensemos que también desde el Poder Judicial, magistrados, magistradas, funcionarios, tengamos en cuenta que en el lenguaje claro no somos autosuficientes los abogados y las abogadas, sino que justamente lo que necesitamos es formar equipos interdisciplinarios, ya que, como ustedes ven, necesitamos de lingüistas, necesitamos de sociólogos, necesitamos de diseñadores gráficos, para que a través de las distintas herramientas que cada uno tiene de acuerdo a sus habilidades, podamos generar
el mejor documento posible. Entonces, en el diseño de los documentos va a ser importante que tengamos en cuenta en usar todos los recursos, vieron como yo les decía, las infografías y demás, que podamos usar en los diseños de los documentos distintas estructuras o distintas herramientas que facilite la comprensión. Ahora les voy a mostrar algunos casos, por ejemplo, del juzgado, donde ustedes van a poder ver, no vamos a ir leyendo párrafo por párrafo, pero sí que quiero que visualmente, y después obviamente esta presentación se las puedo compartir, donde van a poder ver, por ejemplo, documentos del juzgado de antes y después. En documentos donde, por ejemplo, utilizamos, como ven, si comparan uno con otro, en utilizar párrafos más cortos, una idea por párrafo, y utilizar un recurso, por ejemplo, que es el cuadro, ¿no? Este, por ejemplo, es un documento que le llega directamente a un infractor que no necesariamente tiene que contar con abogado, en el marco de un proceso, por ejemplo, de faltas. Con lo cual, es importante que esa información que la persona tenga que recibir y pueda justamente entender qué es lo que tiene que hacer en el marco de un proceso. Si ustedes ven, y después se los comparto con más detalles si quieren a la presentación, pero pueden ver que, por ejemplo, en uno de los párrafos establece qué pruebas puede presentar, por ejemplo, para dar su versión de los hechos y que puede utilizar en el juicio. Y ahí se le explica, puede aportar documentos, puede aportar fotografía, puede aportar testigos. Como les digo, es necesario que las personas puedan, de una lectura, que en definitiva es el objetivo del lenguaje claro, pueda comprender estas resoluciones o estas decisiones, porque justamente va a depender muchas veces del accionar de la persona que tiene que hacer o no hacer algo, el documento que tiene que leer, porque si ese documento no lo entiende, obviamente que no va a poder cumplir con la resolución judicial. Y no cumplir con la resolución judicial, en muchos casos, implica una afectación de derechos más grave, con lo cual, por eso digo que nosotros tenemos que pensar en el destinatario y no tenemos la opción de elegir ser claros o no. O sea, tenemos la obligación en este sentido de que tenemos que hacerlo de esta manera justamente para garantizar también el acceso a la justicia de las personas. Acá tienen otro ejemplo, que es una citación, por ejemplo, a una audiencia. Nos ha pasado y nos dimos cuenta también de que muchas veces las fuerzas de seguridad, ¿no? Los policías mismos que son antes, que eran los que llevaban manualmente las órdenes o las citaciones, no entendían lo que decían las citaciones, porque recordemos que los policías tampoco son abogados, o muchos de ellos no son abogados, con lo cual también nos ha pasado casos donde la policía, o había un incumplimiento por parte de los imputados porque la policía les decía algo que no decía la citación. Entonces, en ese sentido nos dimos cuenta que también teníamos que cambiar, por ejemplo, las citaciones, las cédulas, los oficios, todos los documentos los fuimos cambiando a lo largo de los años en el juzgado. No solamente las sentencias y las resoluciones, sino todos los documentos que se generan desde el juzgado son en lenguaje claro. Acá, por ejemplo, ven, este es un acta de audiencias, ¿no? Nosotros tenemos un sistema oral en la Ciudad de Buenos Aires. Antes las actas de audiencia eran así, choclos que empezaban con redacciones, como ven ahí, sin separación, sin ningún impas, digamos, en la información. A partir del uso del lenguaje claro empezamos a, por ejemplo, este es el acta, el mismo inicio que vieron antes, el antes y el después. Acá ven el acta de audiencias como es ahora, donde la información está dividida, donde usamos rayas, donde están los datos separados, ¿no? El contenido de la audiencia está por separado de las partes que están presentes. Todo esto ayuda, obviamente,
a generar una mejor lectura y con más facilidad de la información que está en el contenido de los documentos. Como le digo, no solamente hay que trabajar en el contenido, que es muy importante, ¿no? Obviamente, pero también es necesario trabajar en el diseño de los documentos. Acá pueden ver, por ejemplo, esta es la segunda parte del acta, que era la parte resolutiva, por ejemplo. También esta, por ejemplo, es una suspensión de juicio a prueba. Entonces, donde se imponían ciertas reglas de conducta a una persona. Y la persona que se lleva el acta o que se le manda por mail el acta, tiene que cumplir ciertas reglas de conducta, ¿no? Y que participa en la audiencia. Ahí ustedes ven que están todas en el medio de una parte resolutiva. Si ven el modelo de después, por ejemplo, ven que está determinado en negrita por cuánto tiempo se suspende el proceso a prueba, qué es lo que tiene que hacer esa persona, está en ese recuadro, es decir, está identificada la información donde tiene que cumplir, y en ese sentido, esa persona que se lleva esa información puede justamente estos principios que decíamos que tiene que encontrar fácilmente la información, tiene que comprender la información, esos 3 verbos que yo les decía que es el lenguaje claro al principio, y tiene que usar esa información. Si esa información que nosotros les ponemos o les imponemos en el marco, por ejemplo, de una pena en suspenso o desde una suspensión de juicio a prueba de distintos institutos penales, si no cumple tiene consecuencias, puede llegar a tener consecuencias graves, con lo cual necesitamos que esa persona pueda entender y encontrar esa información justamente para poder cumplirla. Otro de los ejemplos también que hace varios años empezamos a utilizar es a incorporar en los documentos, en las sentencias, fotos. Muchas veces, ¿vieron cuando dicen que la imagen dice más que 1000 palabras? Bueno, a veces las fotos nos ayudan, ¿no?, a comprender determinadas cuestiones que no hace falta explicar con términos difíciles, como puede ser un término médico, región lumbar derecha, lesión contusa de tipo hematoma de una dimensión. ¿Vieron? Ahí la descripción. Digo, si ustedes ven la foto, saben que fue un moretón. Si ven la foto, pueden saber que fue un rasguño. Si ven la foto, puede ser, digo, en este caso son lesiones, pero podemos ver el arma, podemos ver la droga, podemos ver croquis. Lo último que incorporé a la sentencia fueron croquis, en un caso, por ejemplo, que también había habido una persecución, entonces era difícil poder entender por dónde había sido la persecución, había sido como de media hora la persecución, entonces en vez de describir fue por la calle 1, fue por la calle 2, fue por la calle 3, estaba el gráfico con un recorrido de la persecución marcada en un mapa. Entonces eso visualmente, por eso les digo que tenemos que también en un punto ser creativos en cómo podemos incorporar herramientas a las decisiones que puedan justamente facilitar la comprensión del lector. No solamente del destinatario, que obviamente que, como les decía, va a ser fundamental que la persona que se somete a derecho pueda encontrar la información para cumplirla, sino que para toda la sociedad en general. Hay casos que que tienen mucha repercusión social y con lo cual es necesario que esa sentencia o esa resolución pueda ser leída por la comunidad y pueda ser entendida. En este sentido también, y da para otra charla, pero está todo también el tema de los medios de comunicación y qué rol juegan si los jueces no hablamos claro, y en ese sentido entonces tenemos que también pensar de que cuantos más claros seamos nosotros al momento de dictar nuestras resoluciones, menos posibilidad vamos a dejar de que esas resoluciones sean interpretadas de una u otra manera o por los medios de comunicación o por otros poderes del Estado. Con el COVID y la digitalización también de los expedientes, también
tuvimos que echar mano a otros recursos, como son incorporar a los documentos URLs, ¿no? Distintos enlaces, donde eso también nos da la posibilidad de que la persona que interactúa con ese documento pueda acceder a otros sitios si es que necesitamos generar algún tipo de información adicional a lo que estamos dando, con lo cual también parte de los documentos pueden ser distintos enlaces, pueden ser distintos accesos a distintas información que queremos hacer parte de las resoluciones, y en ese sentido la digitalización ocupa un lugar fundamental y tenemos que incorporarlas como parte de nuestros documentos para que también esa información que nosotros brindamos pueda ser accesible por parte de los ciudadanos, que hoy obviamente la tecnología está incorporada como parte de nuestras vidas, con lo cual me parece también que es importante que estén en los documentos judiciales. Como les decía, en nuestro proceso penal de la Ciudad de Buenos Aires tenemos la oralidad muy incorporada y afianzada, con lo cual cuando hablamos de claridad y de lenguaje claro, no hablamos solamente de que los documentos tienen que ser en lenguaje claro, sino que la forma de expresarnos desde la oralidad también tiene que ser clara. Para eso hay muchos recursos que uno puede utilizar desde la oralidad justamente para emitir o una sentencia o una resolución de manera oral en el marco de una audiencia. No solamente, y esto siempre lo pienso y lo digo, de que no solamente somos los jueces y las juezas los que tenemos que hablar claro. En las audiencias participan los fiscales y las fiscales, participan los defensores y las defensoras. Entonces, es un desafío del Poder Judicial en su totalidad hablar claro, no solamente de juezas y juezas. Si estamos en un juicio, y me ha pasado en muchos casos, donde el fiscal le hace una pregunta a un testigo y el fiscal y el testigo no entiende lo que está preguntando y contesta otra cosa, bueno, ahí tenemos que también tener la habilidad por parte de todos los que formamos parte de los poderes judiciales para trabajar en esta temática. Desde el Ministerio Público Fiscal, por lo menos de la ciudad, se está trabajando también el lenguaje claro con los fiscales. Bueno, en el Consejo de la Magistratura también hay muchas iniciativas en lenguaje claro. Entonces, no es solamente una responsabilidad de jueces y juezas, sino que es en el marco de una política y un diseño público de transparencia y acceso a la información pública, es que tenemos que abordar el uso del lenguaje claro. Y en este sentido, generalmente en todos los países de Latinoamérica y propiamente en Argentina se está atendiendo, ¿no?, a los procesos orales, no solamente en materia penal, sino también en otras materias, al juicio por jurado, que en la ciudad también tenemos incorporado recientemente una ley el año pasado, con lo cual imagínense que si una persona ciudadana tiene que tomar la decisión de declarar culpable o no culpable, tiene que entendernos, tienen que entender al juez cuando da las instrucciones, tiene que entender al fiscal cuando hace el alegato de apertura, de cierre, a las preguntas que tengan que hacer los testigos, para poder justamente tomar una decisión. Cuando tomamos una decisión, tanto escrita como oral, lo que tenemos que definitivamente lograr desde mi idea o desde mi intención, es generar justamente que hagamos y que tomemos una decisión que sea confiable. Al principio les decía de que hay una falta de confianza por parte de la ciudadanía, y cuando no entendemos algo en todos los aspectos de la vida, lo primero que hacemos es desconfiar. Entonces lo que creo que tenemos que trabajar es para generar desde el Poder Judicial justamente documentos confiables. Y para que generemos documentos confiables, esos documentos tienen que ser claros. Porque si no somos claros y la gente no nos entiende, nunca va a confiar en nosotros. Entonces creo que desde ese lugar es donde tenemos que trabajar fuertemente, no solamente desde lo escrito, como les digo, sino desde la oralidad, donde también tenemos muchos recursos
y tenemos que desarrollar también habilidades, ¿no? Y en capacitaciones también para magistrados y magistradas, para poder advertir cuando una persona está entendiendo o no una decisión. Podemos tener distintas habilidades como hacerles preguntas, como decirles que nos expliquen, yo eso lo hago muchas veces, de que nos expliquen, de que si tienen dudas, de que nos digan qué fue lo que no entendieron, porque es fundamental que la persona que viene en búsqueda de una resolución de un conflicto pueda llevarse una respuesta por parte del Poder Judicial que sea eficiente y efectiva, y para eso es necesario que trabajemos internamente para poder generar esa información de esa manera. Toda la experiencia que pudimos recabar durante todos estos años la plasmamos desde el juzgado en este manual de lenguaje claro, como pueden ver, donde están detalladas y se lo pueden descargar también. Lo publicó la editorial Juzgaires del Consejo de la Magistratura, está en versión online gratuita y en versión papel, donde también la pueden conseguir en la editorial, donde en definitiva lo que quisimos y plasmamos en ese libro es las pautas de redacción y las pautas que tenemos en cuenta desde el juzgado para poder generar un documento en lenguaje claro. Ahí van a poder también acceder a distintos modelos que nosotros fuimos cambiando, por qué, ¿no? Y por qué los fundamentos de empezar a pensar estas nuevas o estas nuevas habilidades que tenemos que tener para poder generar un mejor servicio. Entonces ahí pueden encontrar las bases que utilizamos nosotros. Obviamente que es un manual que sí puede servirles de guía para ayudarlos a si quieren emprender este camino y no saben por dónde. Bueno, acá tienen alguna idea que obviamente no es la única ni la verdadera, sino que es una experiencia nuestra y que puede obviamente, y que estamos obviamente siempre abiertos a seguir mejorando, porque yo muchas veces veo los ejemplos y los modelos que pusimos ahí, y si ustedes me preguntan, muchos de ellos ya los cambiamos, porque esto también, el lenguaje claro es dinámico, vamos mejorando, vamos cambiando, vamos aprendiendo más, y vemos que en su momento cuestiones que nosotros pensaban que listo, este documento ya está claro, después lo seguimos dando una vuelta más y trabajándolo más. Así que no es la verdad, como les digo, sino que lo que van a encontrar ahí es la experiencia del juzgado. Todas estas cuestiones que fuimos desarrollando e implementando, no solamente como eje de lenguaje claro, sino como ejes de justicia abierta, quisimos medirlos porque siempre pensamos, bueno, todo lo que estamos implementando tiene alguna repercusión en la comunidad. Bueno, a través de encuestas nosotros medimos en uno de los ejes el uso del lenguaje claro y cuál es la experiencia, y esas estadísticas nosotros después las publicamos, están en nuestra página web, ustedes pueden entrar y ver cuál es el resultado de estas mediciones, y obviamente que los resultados nos ayudan a seguir mejorando día a día en nuestra gestión. Y también, obviamente, mejorando nuestros documentos si es que advertimos que no son comprensibles. Acá pueden ver algunas cuestiones de lo que medimos, si el lenguaje fue utilizado fue claro o no fue claro, si tuvo que pedirle a alguien que lo ayude a leer una resolución o no. Bueno, distintas cuestiones que no voy a entrar en mucho detalle, pero sí que pueden encontrar y que están publicadas. Como les decía, también es necesario que pensemos que no solamente la comunicación y las decisiones tienen que estar en lenguaje claro, sino que desde el juzgado abordamos toda una política de comunicación en lenguaje claro, y para eso también usamos las redes sociales y, como les decía también, en este caso tenemos un canal de YouTube. Muchas veces es más sencillo explicar alguna cuestión jurídica
o complementar una resolución judicial con un video, en el sentido de si estamos, por ejemplo, haciendo un juicio abreviado, bueno, que la persona pueda entender a través de un video, o se lo mandamos previamente para que sepa de qué va a tratar la audiencia, o cómo va a ser, o qué es un juicio oral. No necesariamente las personas que acceden al servicio de justicia tienen conocimiento de a lo que vienen, ¿no? Entonces, también cuando uno sabe a lo que va y sabe de qué trata y sabe qué es el Poder Judicial, bueno, va más confiado a donde tiene que ir. Entonces, a través de estos videos, nosotros explicamos distintas cuestiones por ahí más técnicas que también pueden llegar a facilitar la comprensión de algo determinado. Y ahí van a ver ahí que dice lenguaje claro U a derecho. Bueno, ¿qué es esto? Toda esta experiencia de tantos años en el juzgado nos llevó a pensar, obviamente, que, y nos pasó, y me pasó, que para todo esto me tuve que capacitar. Nosotros nos formamos como abogados desde un lugar donde justamente el lenguaje técnico tiene un rol protagonista. Entonces, desde la Facultad de Derecho y desde la formación de los distintos profesionales a futuro, donde van a estar los jueces, los fiscales, los defensores, los abogados, la idea es que justamente esta habilidad la tengan incorporada y no que tengamos que trabajar en lenguaje claro, sino que ya esta disciplina esté incorporada en la formación de los abogados. Y en ese sentido, hace 2 años se creó el Observatorio de Lenguaje Claro en la facultad, como les digo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde justamente la idea es reflexionar, intercambiar, investigar, difundir ciertos aspectos, no solamente de lenguaje claro en Argentina, sino a nivel mundial. De hecho, para nosotros es muy importante trabajar interdisciplinariamente, ya que generamos la posibilidad de tener distintas miradas, intercambiar propuestas, reflexionar desde la experiencia también de otras personas con otra formación, justamente para poder construir y analizar distintas cuestiones que tienen vinculación con el lenguaje claro. Entonces, en el observatorio tenemos 2 grandes ramas. Por un lado tenemos un área de investigación que está conformada por grupos de trabajo que son temáticos. Hay un grupo, por ejemplo, que es de derecho del consumidor, que tiene que ver con todos los productos bancarios, porque si hablamos de lenguaje claro, vamos a ver que un contrato de préstamo o un contrato bancario para una tarjeta de crédito, muchas personas no lo pueden entender, entonces necesitamos que también garantizar la defensa del consumidor para poder entender esos documentos. También tenemos un grupo de discurso jurídico, un grupo de juicio por jurados, un grupo de tecnología, porque también la tecnología, como mencionaba Sandra, es parte que hoy no podemos dejar de tener en cuenta para el desarrollo no solamente de los datos abiertos, sino del lenguaje claro. Hay varias herramientas ya que están de inteligencia artificial en España, bueno, en Buenos Aires está en desarrollo una, donde ayudan y colaboran a producir un texto en lenguaje claro. Hay un grupo, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, donde también tenemos especial hincapié en la diferencia en lo que es lenguaje claro y lectura fácil, los destinatarios, las personas con discapacidad. También hay un grupo de género. Bueno, hay muchos grupos que están trabajando y que estamos trabajando en distintas áreas de investigación para poder justamente hacer relevamientos nacionales e internacionales de distintas cuestiones. Y por otro lado también tenemos un área de capacitaciones, donde brindamos capacitaciones a distintos poderes judiciales, a distintas organizaciones privadas, por ejemplo, a la Asociación de Mujeres Juezas de la Ciudad,
El año pasado brindamos 2 cursos a la asesoría tutelar de la ciudad. Hay un gran interés y hay una gran demanda también en formación. Entonces, también desde el área de posgrado de la Facultad de Derecho, ya tenemos un curso dentro de la carrera de Administración de Justicia. Es decir, que estamos avanzando poco a poco, no solamente en la investigación, sino en la capacitación y en la capacitación, sí, y en la información en distintos niveles y en distintas áreas. Justamente con esta idea de que esto ya sea parte de la formación de los abogados dentro de la Facultad de Derecho y por fuera de los organismos públicos o privados. Tenemos en estos grupos de investigación, trabajamos, como les digo, de una manera interdisciplinaria, nos da la posibilidad también, como el observatorio nació en la pandemia, nuestras reuniones son virtuales, participan personas de toda la Argentina y también personas de otros lados del mundo, porque la virtualidad nos dio esa ventaja, con lo cual nosotros la aprovechamos y en este sentido hay personas de Costa Rica, de México, en los distintos grupos de trabajo, donde justamente lo que hacemos es intercambiar y generar alguna propuesta de trabajo a futuro. Ya hay varios productos que hizo el observatorio durante estos años, y que muchos de ellos han tenido también distintos reconocimientos. Desde el observatorio este año en particular tenemos un gran desafío. El desafío es que fuimos elegidos como sedes para hacer una conferencia internacional, una organización, hay 2 organizaciones internacionales muy grandes en lenguaje claro, una es Plain y otra es Clarity. Plain nos eligió luego de un proceso de selección que hubo con distintos países, de elegirnos como sede para hacer la conferencia internacional. En lenguaje claro, esta conferencia está organizada por el Observatorio del Lenguaje Claro en la Facultad de Derecho los días 27, 28, 29 de septiembre de este año, con lo cual es la oportunidad de conectar cultura, justamente se llama así la conferencia, ya que es la primera vez que se va a hacer por fuera de Europa, en primer lugar, y en segundo lugar, en habla hispana. Es la primera vez que vamos a tener una conferencia internacional donde van a venir personas muy destacadas y muy reconocidas y referentes en esta materia, así que bueno, estamos muy contentos por parte del observatorio con un desafío muy grande, ya que tenemos una responsabilidad gigante de poder hacer no solamente desde la organización, sino desde la parte académica, la mejor conferencia que podamos. Así que, obviamente, que el que quiera recibir información puede seguir en las redes del observatorio, donde ahí van a poder encontrar información sobre la conferencia y demás. El observatorio, como les decía, tiene una línea de investigación, tiene una línea de capacitación y también tenemos un comité académico consultivo. El comité académico consultivo está conformado por personas que pueden ver ahí en la foto, por ahí a muchos las conozcan y otros tantos no. No se los voy a nombrar uno a uno, pero sí pueden entrar a la página también de la Facultad de Derecho de la UBA y ahí van a encontrar más información del observatorio. Pero la idea justamente es, todas estas personas que están ahí son referentes en lenguaje claro, en comunicación, entonces para nosotros también, como les decía, es importante la interdisciplina, en sociólogos, lingüistas, abogados, y en trabajar mancomunadamente para generar el mejor documento o la mejor versión. Así que, bueno, les agradezco desde ya, perdón que fui rápido, pero era mucha información en poco tiempo que les quería dar y quería dejar algún espacio de preguntas. Como les digo, pueden seguirnos en las redes del juzgado, pueden seguirnos en las redes del observatorio, y ahí van a poder encontrar más información sobre todo lo que les fui comentando. Así que muchísimas gracias, quedo abierta para lo que necesiten por cualquier cuestión que quieran consultar.
Muchísimas gracias, Lorena. La verdad es que yo, siendo abogada, me ha parecido un planteamiento y una exposición fascinante. La apertura y la idea de ser claros en las resoluciones, en los contratos, es fundamental. Y la claridad es a veces lo más complicado. Bueno, te comparto una pregunta que hacen aquí. ¿Hay algún curso que ustedes nos puedan recomendar a abogados y a funcionarios del sistema de justicia para mejorar nuestras habilidades de lenguaje claro? Esa sería la pregunta, y creo que también me animo a vincularla al observatorio. Si pudieras comentarnos cómo se puede ingresar al observatorio para aquellos que estén interesados en hacerlo. Sí, Gracias. no, de nada. Desde el observatorio obviamente es un espacio abierto a cualquier persona que quiera formar parte. Solamente tienen que entrar a las redes y nos escriben o por mail, desde que también está en las redes sociales, tienen el mail donde pueden contactarnos, escribirnos y formar parte y elegir formar parte de cada grupo de investigación. Así que en eso obviamente queda abierta la convocatoria a todas las personas que quieran. Y después, en relación a las capacitaciones, este año obviamente vamos a volver a estar en el área de posgrado. También, así que pueden ingresar a la página de la facultad y ahí van a encontrar información sobre el curso de posgrado que estamos dando de redacción en lenguaje claro, que es de 30 horas. Que lo organizamos del observatorio. Y además, bueno, ahora va a haber, lo que pasa que creo que el cupo ya está lleno, pero va a haber una conferencia también que estamos como auspiciantes también desde el observatorio con la Junta Federal de Cortes, donde va a haber una conferencia también virtual. También les puedo pasar el dato después, donde pueden escribir y ver si hay cupo, porque ya, por ejemplo, ahí hay 1000 inscriptos. Sí, una locura, veo tus ojos, y 1000 inscritos ya hay, y ahora empieza a mitad de marzo. Y la idea también es lanzar un programa que todavía no lo terminamos porque también estamos con la organización de la conferencia, lanzar un programa propio de capacitación desde la facultad, para afuera, digamos, de la facultad, para poder tener distinta oferta de cursos y demás. Lo que estuvimos haciendo hasta ahora es hacer cursos, digamos, a requerimiento. Si una organización nos pedía un curso, le brindábamos el curso de institución, pero la idea es que el observatorio ya tenga su propia currícula de capacitación. Pero bueno, como les digo, estamos abocados también a la conferencia, así que, bueno, en eso estamos, compatibilizando todo. Perfecto, muchísimas gracias, Lorena. Estoy revisando aquí una pregunta. Siendo el sector, pues los abogados son un sector cerrado, conservador, ¿cuál ha sido la apertura que han tenido los abogados cuando se les plantea la propuesta de lenguaje claro? ¿Han sufrido ustedes algún tipo de es decir, además del reto común que conlleva esta nueva postura y planteamiento, ¿cuál ha sido la experiencia de recepción por parte de los colegas abogados? Mira, acá quiero dividir, que me parece importante la pregunta, a dos cuestiones. Una es los abogados independientes por fuera del sistema judicial y otra es los colegas magistrados, magistradas, fiscales, defensores por dentro del sistema judicial. Por dentro del sistema judicial, lo que te puedo decir es que dentro de los ejes, como ustedes vieron, el juzgado desarrolla un montón de ejes de justicia abierta. Al principio nos miraban con cara rara, que no entendían bien qué era lo que hacíamos, pero lo cierto es que lo que les puedo sí comentar es que el eje de lenguaje claro nadie lo cuestiona. Es un eje de que todos estamos de acuerdo de que a nosotros no se nos entiende, de que todos estamos de acuerdo que al fiscal tampoco le interesa que por un incumplimiento de una pena en suspenso el señor vaya preso, por más que ocupe un rol en la sociedad de acusación, sino que nos interesa que los conflictos se resuelvan. Entonces es un punto, por lo menos desde mi experiencia, porque todo lo demás es bastante cuestionable o más debatible, el tema de si tenemos datos abiertos, como decía Sandra, qué mostramos, cómo mostramos, si mostramos las declaraciones juradas, si mostramos las resoluciones, cómo las mostramos, dónde las mostramos, la seguridad, es decir, hay un montón de problemas o no que puede llegar a generar ciertos temas, pero en el tema del lenguaje claro, por lo menos internamente yo vi que no hay resistencia, de que todos están de acuerdo, de que de hecho
muchos colegas ya empezaron a trabajar en esto, no solamente colegas jueces y juezas, sino fiscales, defensores y demás, con lo cual internamente no lo veo complicado. Externamente vemos a los abogados que ejercen la profesión, que muchas veces creen, erradamente a mi criterio, que ellos se van a quedar sin trabajo, porque si los jueces hablamos claro ya no nos necesitamos. Entonces ahí creo que es donde tenemos que trabajar, ¿no? Con los abogados, las abogadas, los colegios de abogados, llegando y explicando que esto no es que se van a quedar sin trabajo, no es que no los vamos a necesitar más, los vamos a necesitar y obviamente que son necesarios, pero que estén, no necesitamos de que tengan que ejercer un rol de traducción o de intérpretes de nuestras decisiones, sino que obviamente ellos ocupan un rol fundamental en el marco de un proceso penal, pero que nosotros necesitamos garantizar que esa información que nosotros vamos a brindar, el ciudadano la pueda entender cuando la lee o cuando me escucha. Entonces, ahí creo que tenemos un desafío por delante también en tratar de mostrar de que no hay una cuestión de serrucharle el piso a nadie, ¿no? Ni de dejar sin trabajo a nadie, sino que justamente todo lo contrario. De que por más que hablemos claro o escribamos claro, no es que no los necesitamos a los abogados y a las abogadas.